Allí vamos a reflexionar un momento. Libro de San Mateo 18. Gloria al Señor. San Mateo 18. Gloria a Jesús. Como les decía, hermanos, nosotros no nos mandamos solos. Yo desde que empecé este camino, he sentido que no nos mandamos solos, tenemos un jefe, y el jefe es nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, vamos a leer en la Sagrada Escritura, en el San Mateo capítulo 18, en el versículo 23. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. A esto, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él la ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué no me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces tu señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis lo de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor Jesús, estoy aquí hablando de tu palabra, Padre Santo. Seas tú, Señor, dándome esa sabiduría, Dios, dándome ese entendimiento, Padre Santo, para que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Señor Jesús. Perdóname, Padre Santo, sin algo te he ofendido, Dios, en esta hora. Yo te ruego, Señor, quédate con nosotros y enséñanos de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, en esta bonita tarde, estamos aquí porque somos necesitados y queremos aprender. Las Sagradas Escrituras son bastante claras, rigurosas, como se dice. Hoy en esta tarde el tema que traigo para todos ustedes y para los que nos van a ver a través de las redes sociales estamos aprendiendo a
hablar de la palabra del Señor, pero ese es el mandato que venimos a cumplir. Y el tema es la necesidad de perdonar. La necesidad de perdonar. Como dije en principio, no es personal, sino que, hermanos, nosotros somos seres humanos y ya tenemos varios años recorridos y tenemos ciertos problemas. Y hemos tenido ciertos problemas. Y en el camino del Señor ya no se vale, hermanos. En el camino del Señor ya no se vale tener enemistades. En el camino del Señor, hermanos, es otra cosa. Yo decía, ¿cómo puede ser? Mire, hermanos, es que usted entender la Sagrada Escritura, si usted lo entiende a la perfección, la Sagrada Escritura, y trata de hacer lo que la Sagrada Escritura dice, vamos a vivir una paz. Vamos a vivir una paz en ese corazón, hermanos. Fíjense, yo les contaba un poco de mi vida. Cuando uno en el mundo, cuando no conoce de Dios, no tiene temor a nada. Cuando uno no conoce de Dios, uno es libre y no piensa hacer las cosas. Pero ya cuando usted llega en este redil que nosotros los metimos, hermano, porque, o sea, lo hemos metido, como se dice, usted y yo estamos en esa batalla. Si nosotros elegimos esta batalla, es porque conocemos lo que estamos haciendo. Y si conocemos lo que estamos haciendo, vamos a cumplir para vivir en paz. La historia que registrada en estos pasajes del libro de San Mateo que hemos leído es bien clara. Es bien clara. Ahí se está dirigiendo a un siervo y su consiervo. La ilustración acerca del perdón, aquel rey que hablaba de la historia, representa a Dios. El siervo nos representa a todos nosotros. No, hermano, porque habla del siervo y habla del consiervo. Entonces, el siervo nos representa a todos nosotros y el consiervo representa a aquellas personas que en algún momento de nuestra vida nos han ultrajado, ofendido, lastimado, es decir, nos deben una vida. Ese es el consiervo, porque el siervo es el que representa a Dios. Y el consiervo, el que representa a todas las personas de que no hacen el bien. Entonces son aquellas personas de que siempre andan tratando de buscarle, como decía mi abuelita, 4 patas. El gato lo tiene 2, decía. ¿O no? Y fíjense que es un dicho mal dicho, porque el gato solamente tiene 2. ¿Verdad? Y le andan buscando 4 a día. Y no, solamente tiene 2 y una serían 3. Entonces, ¿qué tan relevante es perdonar? ¿Verdad? En estos estudios bíblicos vamos a tomar muy en cuenta el desenlace de esta historia para responder esta pregunta y para analizar otros factores importantes relacionados con el perdón. Como el número 1 tenemos el perdón es un bálsamo. ¿Y qué es un bálsamo para nosotros? ¿Quién conoce el bálsamo? Medicina. Es una medicina, hermanos. Mire, si usted tiene un dolor, se coloca el bálsamo en donde le duele. ¿Qué pasa al rato, hermano? Ya no le duele. Entonces, de eso estamos hablando hoy en la tarde, hermano. De eso, que el bálsamo alivia la carga que se quita. ¿Sabía usted que cuando usted perdona a alguien o le da la mano a su hermano,
se reconcilia con su hermano, usted duerme bien. Enójese con su hermano y me cuenta el día de mañana si amaneció bien. Mire, hermano, a mí me ha pasado cosas, cuando yo he tenido problemas serios, yo no he podido ni dormir, pensando ya me van a venir a sacar, ¿qué va a pasar el día de mañana? Entonces, nosotros tenemos que utilizar el perdón como el bálsamo, que lo aplicamos y cuando le aplicamos ese bálsamo hace efectos y usted le quita ese dolor. ¿Y cómo se siente después que le ha pasado el dolor? Se siente bien, ¿verdad? Así, hermanos, en el Salmo 32, versículo 1 y 2, el rey David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios, fíjate, en el Salmo 32, versículo 1 y 2 dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Califica a aquellos que han sido perdonados de sus pecados como bienaventurados. Como bienaventurados. O sea, los que perdonamos, como se dice, ¿verdad? Si usted perdona a alguien que le ha hecho daño, le ha ofendido, y aunque no le haya ofendido, o que no haya sido usted, pero que alguien le ha hecho daño, usted perdona, vive en la paz tranquila, dice que el Señor los llama bienaventurados. Cuando Dios nos perdona nuestras culpas y pecados, recibimos un gran alivio. Nos quitamos un gran peso de encima, hermanos. No es fácil. Pero sí es fácil descansar, como dice, descansar en el Señor, hermanos. O sea que nosotros ya en esta lucha y en este camino que hemos elegido, ya no debemos de vivir enojados, ¿verdad? Atormentados. O sea, por ahí la Biblia dice ese tardo para hablar. Tardo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya si alguien lo ofende, mejor no conteste. No conteste, hermano, y ahí va a estar bien. Si las cosas, si alguien le ofende, le grite y usted ya no contestó, ya no pasó nada. Pero conteste, hermano, a ver qué va a pasar. Esa paz que usted tenía se la robaron. Se robaron esa paz. Entonces es bien necesario que nosotros seamos tardos para escuchar o para hablar, ¿verdad? Porque si no, los metemos en problemas y los meten en problemas. Entonces, es un gran alivio, hermano, que cuando nosotros nos quitamos ese tipo de problemas, un gran alivio que nos quitamos y sentimos, pues, después que pasa el dolor, ¿qué sentimos? Ganas ya de hacer cualquier otra cosa, ya no vivimos atormentados. Dios nos deja un gran ejemplo de perdonar. Miren, hermanos, vamos a hablar de la Biblia del perdón. Yo no quise hablar, como les digo, del perdón porque todos hemos tenido un problema. Pero gracias a Dios, hermano, yo les contaba un día de eso y casi en mi familia, que son ellos, se dan cuenta la vida de nosotros, la vida de mis hermanos, cómo fuimos, o que ellos que cómo son conmigo, o cómo fueron, pero buscamos una paz. Y después de esa paz yo me siento tranquilo porque puedo estar aquí frente a la cámara o alguien lo va a ver. Y si alguien me llegara a ver va a decir que es mentiroso porque a mí no me habla. Sí, hermano. Entonces, por esa razón, hermano, tengo la lealtad y de decir eso porque con mis hermanos que éramos enemigos, cuando busqué yo ya más de lleno el camino del Señor, yo los busqué y traté de reconciliarme con ellos, allá ellos, pero yo no siento rencor con ellos.
Ellos me dieron la paz, y un abrazo, les dimos un apretón de mano y los perdonamos unos a los otros. Es que somos hermanos de padre y madre y éramos enemigos. Pero desde allí, hermano, yo sentí aquella paz y duermo tranquilo. Pero antes de eso, hermano, ¿cómo cree que yo vivía? Y entonces por eso digo yo, es que todos hemos tenido algo y tenemos algo, y en el camino del Señor ya no se vale, porque si no, hermano, la Biblia nos va a seguir diciendo de un cristiano cuando tiene que saber perdonar, y eso es una obligación, hermano. O sea, no es que usted quiera, y no es que usted si quiere lo hace y no lo hace. El Señor obliga que nosotros debemos saber perdonar. En Romanos 3:23 dice: todos somos pecadores y necesitamos de su perdón. Todos somos pecadores y necesitamos de su perdón. Según la Biblia, todos los seres humanos somos pecadores que necesitamos ser salvos por Dios. También dice la paga del pecado es muerte. Romanos 26:23. Mire, hasta una alabanza. Yo me la puedo un poquito. Si quieren la canto, hermano. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y dice así: porque la paga del pecado es muerte, y los pecados andan sobre el cuerpo. Pídele a Dios que fuerza pueda darte. Resiste al diablo y no podrá tentarte, porque la dávida de Dios vino a salvarte. Mi hermana, qué bonita la alabanza. Quiero aprendérmela bien, porque así habla del pecado. Así también, hermanos, en otras palabras, sin el perdón de nuestros pecados estamos muertos. Fíjate, sin el perdón de nuestros pecados estamos muertos. No sé cómo lo entienden ustedes, hermano. Sin el perdón de nuestros pecados estamos muertos. Dios perdona nuestras grandes deudas. Y que hasta las deudas estamos hablando y reflexionando en los versículos que leímos hace un momento. La historia de que leímos en Mateo 18 relata que aquel rey representa a Dios y fue movido a misericordia en el versículo 27. Esto nos enseña que Dios se compadece de nuestras deudas. ¿Y quién nos mete a deuda, hermano? Dios nos metió la deuda. Miren, hermanos, a veces nosotros vamos a buscar un crédito y lo primero que hacemos ahí, ¿cuánto me dan? Lleno los requisitos. Y como lleno los requisitos, ¿cuánto me basta? ¿Cuánto es el límite que me dan? ¿Y cuánto me lo van a dar? Y si le traigo el documento ahora, ¿cuándo me lo dan? Le consultamos a Dios. No le consultamos a Dios, hermano. En ningún momento lo pusimos a orar, a decirle: Señor, ayúdame o dame la sabiduría. ¿En qué voy a gastar el dinero? Pero en la mayoría de gente solo saca la deuda y paga algunos que debe, y algunos no le alcanzó a pagar y se quedó debiendo y quedó hasta aquí, hermanos. No sé si me equivoco, pero parece que en la Biblia dice que las deudas son maldición. Las deudas son maldición. Sí. La deuda es maldición. Mire, yo he estado a punto, hermano, de querer hacer un préstamo por algo necesario. Pero cuando yo he podido ver la tasa de interés que yo voy a pagar,
casi el triple de lo que me van a dar cuando voy a terminar. Ese es ponerme la soga al cuello, mejor me quedo donde estoy. Gracias a Dios, pero ese es otro tema, lo vamos a hablar otro día. Entonces, esto nos enseña que Dios se compadece de nuestras deudas, ¿verdad? De todas las deudas, las ofensas que hayamos hecho, y nos perdona. Mire, si nosotros a cada momento pecamos, cada momento ofendemos a Dios, y para que estemos todavía, hermano, quiere decir que Dios nos perdona. Es como nosotros los papás que vemos a los hijos, ¿cómo quisiéramos que los hijos no, o sea, tenerlos así, buenos hijos? Pero siempre, esa es una descendencia de que los hijos tienen que tener sus momentos de que se quieren salir, como se dice, del bocal, pero uno tiene que tener esa paciencia. Cuando pensamos y retrocedemos, decimos, es que yo fui peor. Entonces nosotros tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, hermano, ¿cómo vamos a salir? O sea, hay que buscarle alguna salida al problema, porque los hijos también, o sea, nosotros fuimos niños, fuimos adolescentes, cometimos errores y y nuestro papá los perdonaba, les daba unos hinchacitos, pero ya no decía no le iba a dar de comer, siempre nos daba. Entonces Dios hacía con nosotros. De algo nos cobra el Señor. Y dice uno, y bueno, ¿y por qué estoy pagando? ¿Y qué será estar pagando? Dice uno, ¿qué será hecho? ¿Qué será hecho? No, si es que estamos pagando una de lo que nosotros le hacemos al Señor. Y como dicen, sea como sea, el Señor lo trae, hermano. Y el Señor se lo va a cobrar. Y si no es, y que mire, y yo estaba viendo eso, de que dicen que el Señor es amor. Pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. De que dice que el padre de que quiere a sus hijos, corrige. Así es Dios con nosotros. Los corrige. Dios nos exige a perdonar a nuestros ofensores. O sea, no es que nosotros digamos yo voy a hacerlo, si quiero no lo hago. Aquí estamos hablando de esto. Dios nos exige a perdonar a nuestros ofensores. Las ofensas que suframos jamás serán peores que lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios. Si alguien nos ofende, hermanos, pero nosotros hemos ofendido más a Dios con nuestras actitudes. Yo soy uno. Yo me pongo en ese plan. ¿Qué cosas no he hecho yo? Desde que yo tengo conocimiento y me acuerdo, yo he ofendido a Dios en tantas cosas, hermano. Y cosas hasta de muerte. Cosas grandes, hermanos, y por misericordia de Dios estoy aquí. Y me siento alegre y contento, como se dice, porque Dios me ha librado de tanta cosa y estoy aquí parado. Y eso me decía el hermano que me asesora con estos mensajes y me dice, no hermano, es que usted es un luchador, no se quede. Porque él dijo, mire hermano, yo no quiero seguir. Mi hermano, que yo ya, el día que me digan que predique, ya no voy a predicar, le dije yo. Porque yo siento que yo no puedo. Es que no eres que tú la que vas a hacer eso, me dice. Es Dios el que te exige que hagas eso. Y yo le digo mira hermano, pero si es que como dijo Pedro, si yo estoy tartamudo, hermano. ¿Y yo qué voy a decir? Hermanos, yo quisiera que alguno de ustedes conociera mi vida, de dónde vengo yo. Aquí la única que conoce es mía.
mi esposa. Ella conoce más o menos la vida de nosotros. Y gracias al Señor, mire dónde estoy. Puedo estar enfrente de un pueblo redimido del Señor. Mire, y esto solamente Dios lo da. Porque Dios nos perdonó. Porque Dios nos perdonó las grandes ofensas que le hemos hecho, que yo le hice. Entonces, si el Señor me tiene aquí, lo tiene con un propósito. Eso me decía el hermano, usted siga adelante porque Dios tiene un propósito para su vida. Entonces, no podemos, hermanos, si es que como cuando nosotros vamos a hablar de la palabra, buscar a las personas y decirle, mire, Cristo le ama. Y evaden el llamado. Entonces, no, hermanos, entonces si yo estoy evadiendo, si yo llego a evadir, hermanos, o sea, nos metemos en problemas porque ya no somos nosotros, sino es Dios que lo está llamando. No es que nosotros querramos. Y ahí si nosotros evadimos, ya nos estamos metiendo en problemas con Dios. Entre todos los detalles interesantes en este relato de Mateo, hay uno de que habla de la cuentilla, ¿verdad? De lo que le debía el siervo, el consiervo. Dice que el siervo debía 10,000 talentos. 10,000 talentos debía el siervo. Según algunos estudios, un talento equivalía a 6,000 denarios. Fíjense, dice de que el siervo le debía 10,000 talentos y cada talento equivalía a 6,000 denarios. Un siervo común, así como se dice aquí, detalla que en aquella época tardaría unos 16 años en ganar esa cantidad. ¿Se puede imaginar cuánto tardaría ganar 10,000 talentos entonces? En aquel entonces, hermano, ¿cuánto ganaba? Entonces, es una buena cantidad, ¿verdad? De que el consiervo nunca iba a poder pagar. Nunca iba a poder pagar. Pero Dios le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Y entonces, entre tanto, el consiervo le debía a este hombre solo 100 denarios. Muy inferior a la deuda con el rey. Fíjate que ¿cuánto le debía? 100 denarios. Le tenía que pagar por cada denario, le tenía que pagar 6,000. Por cada talento tenía que pagarle 6,000 denarios. ¿Cree que alcanzaría a pagar? Nosotros no alcanzamos a pagar, hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros. Tantas cosas desde el momento que nos levantamos, ese soplo de vida que Dios nos da, ¿cómo le vamos a pagar, hermano? Yo acuerdo un poquito de la hermana de ella, la Esperanza, ¿no? Cómo respiraba a través de un oxígeno. ¿Cuánto vale un cilindro de ese? Caja. Y todos los días. Y nosotros que de gratis respiramos, de gratis, todo tenemos de gratis de Dios. Y todavía el Señor, nosotros le fallamos a Él y todavía nos perdona. Mire qué bueno Dios. Así como nosotros perdonamos a los que los ofenden, hay recompensa, hermano. Hay recompensa cuando nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Hay recompensa, hermano, porque aquella carga que sentimos, cuando perdonamos ya no. Sentimos que descansamos. Esta popular frase hace parte de la enseñanza de Jesús sobre la oración que
registra en Mateo capítulo 6, versículo 12. Esta expresión implica que para nosotros recibamos el inmenso perdón de Dios, debemos también dar perdón a aquellos que nos han ofendido. Y sea como sea que los hayan ofendido, tenemos que saber perdonar. Gloria al Señor. Recordamos el final de la historia de aquel rey que castigó a su siervo, pero no perdonar, y dice enfáticamente así: también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense, así también dice: mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. En el versículo 22 de Mateo da un dato que 70 veces 7, en otras palabras, siempre debemos de perdonar. 70 veces 7, porque ¿cómo se llama? El profeta le preguntó: Señor, y entonces, ¿cuántas veces debemos de perdonar? 7 veces. Y el Señor, ¿qué le dijo? 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Dónde está un matemático? 70 veces 7 quiere decir que siempre tenemos que perdonar. En todo tipo de ofensas nosotros siempre tenemos que perdonar. Consecuencias de no perdonar. Aquí viene lo bueno, hermano. Consecuencias de no perdonar. Hay castigos también, que como aquel de que nunca quiere hacer caso. Los hijos cuando se portan mal con nosotros siempre los castigamos. O alguien no ha castigado a sus hijos. Yo sí castigo a mis hijos. Yo sí los castigo y lo digo de corazón. A veces duele, porque son nuestros hijos. Duele castigar, pero yo he tenido que hacerlo. Pero si yo no hubiera castigado, ustedes a ver cómo fueran mis hijos. Entonces el castigo, o sea, al no perdonar, también recibimos un castigo. Leímos al final del relato del Mateo 18 que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Así dice, ¿verdad? Sé de que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Dios no recibirá nuestra ofrenda. Aleluya, gloria al Señor. Los estudios bíblicos nos enseñan que antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, debemos estar en paz con nuestro prójimo. Nuestras ofrendas son nuestro siervo. Nuestras ofrendas son nuestro servicio a Dios. O sea que como es parte, yo siempre decía, bueno, ¿y por qué los cultos recogen ofrendas? O sea que ya está en la Biblia que tiene que ofrendar. Tiene que ofrendar. Entonces por ahí dice ahí dice que nuestra ofrenda a Dios, dice, debemos estar en paz con nuestro prójimo. Nuestra ofrenda son nuestro servicio a Dios, los sacrificios que hacemos por Él. Pero si no estamos reconciliados con nuestros semejantes, Dios no aceptará nada de eso. Y entonces me llevo la ofrenda para casa. No, hermanos. Dios nos enseña que nosotros tenemos que saber perdonar. Miren, y como consecuencia de esto, de
de los castigos de no saber perdonar, vienen tantas cosas a la vida de uno. La ciencia ha descubierto que existen unas enfermedades invisibles que son causadas por el sentimiento negativo producidas por el remordimiento y el odio a la falta de perdón. ¿Cómo vive el que no perdona? Con resentimiento, con odio, amargura, ¿no? Y mire, o sea, y eso lo está matando la persona a veces lentamente. Porque cuando usted vive en problemas y tiene problemas, su cerebro trabaja más, su corazón palpita más. Y cuando viene a sentir, dice, y me dio un derrame, o me dio un infarto. Si es que tiene fuerza, se va a levantar, y si no, ahí vamos a tomar café. Entonces, no, por las cosas negativas que nosotros percibimos en nuestra mente, el corazón, es que nosotros mismos, por eso dice, son las enfermedades físicas de que vienen a nuestro cuerpo. Ha sido denominada, esas enfermedades han sido denominadas psicosomáticas. ¿Verdad? Y hacen un gran daño al cuerpo, por lo que generalmente visita el médico y nunca encuentra algo, porque todo se debe a todas las emociones negativas que tiene. Las emociones negativas que persiste este cuerpo, y cuando nosotros no vivimos en paz, estamos percibiendo una enfermedad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros debemos de perdonar. En conclusión del tema, hermanos, hemos visto que en estos estudios bíblicos que el perdón es una ola de refrescante sobre nuestra vida. Así como sentimos paz al recibirlo de parte de Dios, se siente un gran alivio al otorgarlo a quienes nos han hecho daño. Quizás haya muchas personas que han sufrido ofensas muy graves, pero aún para esas ofensas, la locura es el perdón. Solo Dios puede enseñarnos a perdonar, y lo hace todos los días cuando se lo pedimos. Pero si no perdonamos, Él se abstiene de perdonarnos. También mientras estemos con vida, hay tiempo de aprender a perdonar. Que Dios nos guarde ir a la eternidad con odios y resentimientos. Hermanos, yo en esta tarde he sentido el llamado de que se ponga de pie. Gloria a Dios. Que se ponga de pie y se tome de la mano con su hermano que tiene a la par. Y si algún día uno ha tenido un resentimiento con uno de los que estamos cerca, o ha tenido problemas con su vecino, con alguien que ha tenido problemas, en esta hora puede reconciliarse con el Señor, para que sea el Señor que si nosotros en este momento, nosotros que salimos de esa puerta y nos encontramos con la muerte, hermanos, nosotros lo podemos ir en paz. Que sea Dios en esta hora. Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, que seas tú derramando la bendición de tu paz sobre cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, sacando todo remordimiento que hay sobre cada uno, Señor, si lo hay, de los que estamos aquí, Señor. Necesitamos de esa paz en el corazón, Señor. Necesitamos, Señor, vivir en esa tranquilidad, Señor. Danos esa paz, Padre Santo. Danos esa paz que tanto necesitamos, Dios. Que seas tú, Señor,
quitando todo remordimiento del corazón de cada uno, Dios. Que seas tú, Padre Santo, haciendo ese milagro, Señor, en cada uno de nosotros. Para que el día, Señor, que nos toque partir de este mundo, Dios, los vayamos contigo y los vayamos en paz. Prepara vuestras vidas, Padre. Te adoramos.